Muy buenas noches, queridos amigos de Radio María TV. Un gusto saludarlos. Les habla el padre Alejandro Nicola y damos comienzo a un nuevo programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres. Realmente cada miércoles nos da una alegría poder compartir con cada uno de ustedes esta hermosa experiencia que nos pone en contacto con el tesoro más auténtico de la tradición de la Iglesia, lo que los padres de la Iglesia, estos autores de los primeros siglos del cristianismo, nos han regalado. Bienvenidos a cada uno de ustedes, del norte, del sur, del este, del oeste, de nuestra hermosa y gran patria argentina. Le damos la bienvenida también a Federico Stucker, que desde los controles y la puesta al aire, allí en la sede de Radio María TV, en la ciudad de Córdoba, nos está ayudando, hace posible esta magia de la radio para que podamos comunicarnos con cada uno de ustedes. En este primer miércoles del mes de junio del 2025, muchos de ustedes ya han vuelto de a sus hogares después de una jornada laboral. Quizás algunos estén todavía en el trabajo, les toca una larga noche en una guardia, en un hospital, cuidando enfermos, ¿no? Muchas realidades que por allí se hacen presentes. Y saber que desde la radio los podemos compartir este espacio siempre ayuda mucho, ¿no? Qué lindo saber que estamos de esta forma estableciendo contactos, ¿no? Entonces, eh, cada uno de ustedes son amigos de esta casa, cada uno de ustedes se sientan en nuestra mesa para compartir y hacer juntos lo que vamos reflexionando, lo que vamos meditando, lo que vamos compartiendo en el camino. Y lo venimos haciendo en este año donde estamos celebrando los 1700 años del Concilio Ecuménico de Nicea, el primer concilio de la historia de la Iglesia. Y qué lindo saber que esto que se celebró el 20 de mayo del mes pasado es un acontecimiento de la gracia, no es simplemente una memoria en el calendario más, sino que nos pone en contacto con aquel tesoro más profundo de nuestra fe, el credo. Justamente de eso estamos conversando, justamente de eso estamos meditando, justamente en eso estamos tratando de ahondar. Yo los quiero invitar a cada uno de ustedes a que se pongan en contacto a través de nuestros canales de comunicación. Tenemos el 351 871 593. Allí pueden dejar un mensaje de texto, sino también pueden llamar y dejar un mensaje de voz al 0810 y 7 veces 7, ponen 7 veces el numerito 7, 0810, 7 veces 7, y allí también un mensaje de voz, contarnos cómo estamos, de dónde estamos, y queremos dejarles una consigna para esta noche, una preguntita que nos vaya metiendo de alguna manera en el clima de nuestra reflexión. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi vida de fe? ¿Mm? Estamos justamente en la semana previa a Pentecostés. El próximo domingo, el próximo fin de semana, será la solemnidad de Pentecostés, con la cual la Iglesia culmina litúrgicamente el tiempo pascual, 50 días después de la Pascua. Eso significa Pentecostés, y es el tiempo del Espíritu, la celebración del Espíritu, donde el Espíritu se manifiesta en lenguas de fuego, en ese viento, en ese ruido, en el cenáculo, estando la Virgen Santísima con los apóstoles reunidos en oración. Y entonces queremos preguntarnos, compartir, reflexionar juntos sobre esta pregunta. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi vida de fe? Cada uno de nosotros tenemos una experiencia distinta. Allí
ya la vamos a ver a la pregunta puesta en placa, a través de los que nos están siguiendo a través de la televisión. Entonces, de esa manera todos hemos experimentado en algún momento al Espíritu de Dios, ¿no? Ese Espíritu que Jesús nos ha regalado, ese Espíritu que el Señor nos ha transmitido. Y recordemos un poquito lo que venimos haciendo. En estas noches hemos empezado hablando de qué eran los concilios en la iglesia, cómo se habían desarrollado esta hermosa y sana costumbre sinodal de la sinodalidad. O sea, sínodo significa camino común, camino hecho junto a otros, y en ese sentido, la iglesia ha ido haciendo pequeñas reuniones que fueron creciendo en número y en participación. Primero eran más regionales hasta que se expandió por el mundo conocido. De ahí viene el nombre de ecuménico. No como nosotros por ahí creemos que algo ecuménico es de muchas religiones, sino que tiene que ver de la oecumene, del mundo conocido. ¿Sí? Ahí vamos viendo algunas imágenes que nos van hablando justamente de esos lugares. Y el primer concilio, si bien había habido un antecedente en el libro de los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 15, una reunión de los apóstoles, discuten primero, tratan de buscar cuál es la mejor solución a aquellos que se quieren convertir al cristianismo, pero no son judíos, ¿no? O sea, otros que eran paganos, que no eran judíos, ¿cómo sumarse para ser cristianos? Tienen ese primer concilio, esa primera reunión en Jerusalén. Pero después se van a reunir, van a pasar 300 años, el 325 en Nicea. Allí los padres de la iglesia van a tener mucho que ver, como lo hemos dicho, fundamentalmente San Atanasio, que va a ser el que a través de su enseñanza va a poder transmitir justamente lo que era necesario en ese momento para la enseñanza de la fe frente a aquello que era puesto en tela de duda. Entonces, los padres de la iglesia son aquellos hombres que con su pensamiento, con su reflexión a la luz de la Sagrada Escritura, han tratado de iluminar el presente, la sociedad, la cultura de su tiempo. Y por eso el Concilio de Nicea va a traer esta reflexión. Después nos hemos detenido en las primeras expresiones con respecto al credo en el Padre. Después hemos hablado del credo en el Hijo, y hoy nos quedaremos justamente, creo, en el Espíritu Santo. ¿Sí? Esa es justamente hoy lo que en esta noche queremos trabajar, ¿no? Les recordamos entonces la consigna que tenemos: ¿qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi vida de fe? Vamos a ver que el concilio de Nicea va a tener que ser completado con el concilio de Constantinopla, lo vamos a ver en el próximo bloque, porque no alcanzó lo que se dijo en Nicea con respecto a la definición de la divinidad del Espíritu Santo. Qué lindo saber que el Espíritu de Dios siempre está a nuestro lado. Por eso hoy decimos con el concilio de Nicea-Constantinopla, perdón, creemos en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria, que habló por los profetas. Esa es la expresión que nos vamos a detener en esta noche, que tiene que ver con el artículo neumatológico. Así aprendemos una palabrita. Allí tenemos un hermoso icono que de pocos iconos hay sobre el Espíritu Santo, ¿no? Porque más que una expresión pictórica, pictográfica, icónica, el Espíritu Santo se vivía, se experimentaba, ¿no? Entonces, bueno, qué lindo esta imagen, por eso no hay mucho. Ahí vemos que dice neuma. Neumatológico significa del Espíritu de Dios.
Neuma significa aire, es la forma en griego para decir espíritu, ¿sí? Entonces, cuando nosotros decimos el artículo neumatológico, estamos haciendo referencia, creo, en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y el Hijo recibe una misma adoración y gloria que habló por los profetas. El concilio de Nicea se celebró en el año 325, declaró la divinidad del Hijo, o sea que el Hijo es de la misma naturaleza que el Padre, es consubstancial al Padre, homoousios tu seu. Así dijo, homoousios, homo, de la misma, semejante, el mismo, usía, naturaleza, tu, patru, o sea, del Padre, ¿no? Esas son las expresiones en griego que se utilizan. Pero la discusión se cerró allí y después dijo, y creo en el Espíritu Santo, y no alcanzó a decir más acerca del Espíritu. Creo en el Padre, en el Hijo, ¿no? Que es luz de luz, engendrado, no creado, de la misma naturaleza del Padre, homoousios. Y en toda esta discusión del Concilio de Nicea había tenido mucho que ver la intervención de San Atanasio de Alejandría, que era el diácono del obispo Alejandro, que había participado con su obra, especialmente sobre la encarnación del Verbo. Atanasio va a suceder al obispo Alejandro como obispo de Alejandría. Constantino seguía siendo el emperador, pero posteriormente al concilio de Nicea, los partidos arrianos, que eran los que negaban la divinidad del Hijo, van a continuar. No se quedaron conformes con que el arrianismo, que era esta herejía que negaba la divinidad de la segunda persona de la Santísima Trinidad, la divinidad del Hijo. Decían que Jesús era una criatura, que era el Hijo de Dios, pero que no era Dios. Entonces van a ir apareciendo distintas posturas, lo que se conoce como el semi-arrianismo, los anomeos, anomoius, bueno, distintos nombres que no vienen al caso en este momento, pero va a surgir en esa controversia posterior al concilio de Nicea, una herejía, una ideología, una enseñanza que decía que el Espíritu Santo no era Dios, que el Espíritu Santo era una energía, era como un ángel enviado de Dios, enviado del Padre y del Hijo, que venía a ayudar a los hombres, pero que no era Dios, porque Dios era el Todopoderoso, el Creador. Esa herejía se conoció como los macedonianos, porque estaba a la cabeza Macedonio. También se los conoció como neumatómacos, neumatómacos. Recién hablábamos justamente de neumatología, que es la ciencia teológica que estudia aquello que tiene que ver con el Espíritu de Dios. O el artículo neumático, decíamos, que es el tercer artículo del credo. Y los neumatómacos son los que niegan la divinidad del Espíritu Santo. Entonces, frente a esta enseñanza que empezó a dispersarse por toda la cuenca del Mediterráneo, por los distintos países, por las distintas regiones, aparecieron otros padres de la Iglesia que van a defender la divinidad del Espíritu Santo. ¿Quiénes son ellos? Fundamentalmente son los padres capadocios. Ya los hemos conocido en alguna de nuestras otras ediciones de los otros años, ¿no? Llevamos 10 años. Qué lindo recordar con un corazón agradecido estos 10 años de transmisiones de nuestro programa de Palabras Jóvenes de Grandes Hombres, los padres capadocios, San Basilio Magno y su hermano San Gregorio de Nisa, y el amigo de los dos, San Gregorio Nacianceno. Ellos son los que se van a dedicar a combatir, o sea, van a combatir, no que van a ir a pelear con capa y espada, sino que a través de su reflexión, de sus enseñanzas, de sus escritos, lo que estos neumatómacos enseñaban. El primero que va a hablar sobre el Espíritu Santo y va a escribir un libro sobre el Espíritu Santo va a ser Basilio Magno.
Tenemos una obra bellísima allí. Luego Basilio va a morir y van a quedar los dos Gregorios, ¿no? Estos dos Gregorios, tanto el niceno como el nacianceno, ¿no? El Gregorio de Niza y el Gregorio de Nacianzo. Y ellos van a continuar cada uno en su lugar, enseñando, explicando lo que tiene que ver con la divinidad del Espíritu. Pero el Espíritu que actúa, el Espíritu que se manifiesta. Y así va a llegar a la necesidad de un segundo concilio que se va a llevar a cabo en la ciudad de Constantinopla, que va a ser convocado por el emperador Teodosio en el año 381. Y Gregorio Nacianceno va a presidir ese concilio y Gregorio de Niza va a participar. Allí tenemos un mapa, los que tienen la posibilidad de seguirnos a través de la televisión, que nos va mostrando, ¿no? Dice Imperio de Nicea, cerquita allí del Imperio de Constantinopla. Entonces nos va mostrando qué es lo que es la actual Turquía. En esa zona se va a desarrollar. Va a llegar el concilio de Constantinopla y entonces se va a hacer una opción. Dice, ¿qué hacemos? ¿Seguimos la misma vía que se siguió en el concilio de Nicea en el 325, que fue la de usar términos provenientes de la filosofía clásica, de la filosofía platónica o de la filosofía aristotélica, como había sido el homoousios, para poder expresar que el Espíritu Santo también era de naturaleza divina, pero que después trajo tanta controversia, trajo tanto peleo, tanta pelea, tanto enredo, y dijeron no, junto a todos los padres conciliares, junto a todos los obispos que habían venido a esa zona. Entonces decidieron justamente llevar adelante otro tipo de definición, que es lo que se conoce como una definición doxológica, ¿m? O una definición más de tipo eh, litúrgico, ¿no? O sea, el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, ¿no? Que empiezan, que habló por los profetas, que junto con el Padre y con el Hijo recibe una misma adoración y gloria, ¿no? Entonces van a presentar la liturgia como un espacio de adoración, con un espacio donde se da gloria y donde se manifiesta la Trinidad. El Padre, el Hijo son adorados, el Padre, el Hijo reciben gloria. De la misma manera lo hace el Espíritu Santo. Y entonces así se completa lo que no se había alcanzado a hacer en el concilio de Nicea en el 325, y entonces se hace esta declaración. Fíjense que esto es importante porque se reconoce el valor de la liturgia. La liturgia, la celebración litúrgica, es expresiva de nuestra fe. Lo que celebramos es lo que creemos. Entonces, de la manera que rezamos, de la manera que cantamos, que alabamos a Dios en nuestra celebración, estamos diciendo cuál es el eje central de nuestra vida cristiana, ¿no? Entonces, bueno, tenerlo presente en ese sentido, ¿no? Entonces ahí tenemos el concilio niceno-constantinopolitano. Son los dos concilios de los primeros siglos del cristianismo. Recordemos que son 7 los primeros concilios que van a hablar del dogma de la fe. ¿M? Después vamos a llegar a tener 20 concilios con el Concilio Vaticano II, ¿sí? Pero en estos 7 concilios, estos dos primeros concilios, nos hablan de la realidad de la Trinidad. El concilio de Nicea, la naturaleza divina del Hijo, de la segunda persona de la Trinidad. El concilio de Constantinopla, la naturaleza divina de la tercera persona de la Santísima Trinidad, el Espíritu Santo. Entonces, por eso nosotros decimos que el credo niceno-constantinopolitano expresa de manera completa lo que eh, creemos, ¿sí? Bien, ahí tenemos ya algunos mensajes que van entrando. Recordemos que nos habíamos propuesto en esta noche poder hablar de qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi vida de fe. Ahí tenemos algunos mensajitos, vamos a ir leyendo.
Hola, soy Mario, lo escucho desde San Justo. Conocí al Espíritu Santo gracias a un grupo de la Renovación Carismática en Santa Fe. Cambió mi vida. Gracias al Espíritu Santo conocí a Jesús como nunca antes lo había conocido. Bueno, qué lindo, Mario. Qué bueno que eso haya sido una experiencia profunda de renovación, de cambio, de nueva mirada, de un eje profundo de tu vida. También Claudio de Goya nos dice: hola Radio María, yo estoy escuchando el programa y cenando. Qué linda música que están pasando. Gracias por la compañía que me hacen. Radio María es mi mejor compañía. Bueno, qué lindo que nos acompañemos mutuamente, escuchando música, conversando, compartiendo cosas que nos hacen crecer en nuestra vida de la fe. Les recuerdo los canales que tenemos para comunicarnos al 351-871-593. Ahí puedes mandar un WhatsApp, y si no, también al teléfono al 0810 7 veces 7, y de esa manera puedes dejarnos un mensaje de voz. Y sí, así es, el Espíritu de Dios que baja de los cielos, el Espíritu de Dios que entra en lo profundo de nuestras vidas. Qué lindo la canción, ¿no? Nos decía recién una amiga: buenas noches, hermosa música del alma, gracias por educarnos en la fe. Bendiciones brocherianas, soy Cristina de Brochero. Así que bueno, gracias Cristina también por tu mensaje, por ponerte en contacto con nosotros. Gracias a todos los amigos, amigas que nos escuchan desde las comunidades, la comunidad del Niño Dios, de la parroquia donde estoy ahora, aquí en la ciudad de Villa Carlos Paz, a las comunidades por donde he estado. Especialmente recuerdo la comunidad de la parroquia Cristo Redentor de Barrio Jardín, también a todos los amigos, a la comunidad de otros lugares donde uno ha pasado y que siempre nos ha regalado la gracia de compartir la vida. Seguimos dando un pasito más en esta noche donde estamos compartiendo esa experiencia del Espíritu de Dios a través del credo niceno-constantinopolitano. Les quiero proponer ahora cómo se va llegando a esa expresión de creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre recibe una misma adoración y gloria. Para eso quería contarles lo que San Ireneo de Lyon planteó allá por el siglo II. Él, para hablar del Espíritu Santo, en realidad está hablando de la Trinidad. Habla del Padre, del Hijo y del Espíritu. Y dice, usando alguna imagen, alguna metáfora, la que tiene que ver con el contacto que hay con el aceite. Cuando uno toca aceite, se dice que tocar aceite es ungir, y poner aceite a algo, pasarle aceite a algo, tiene que ver con una unción. Entonces dice San Ireneo de Lyon en su libro Contra los herejes o Adversus Hereses, así se llamaba, dice así, ¿no? El Padre es el que unge, Cristo es el ungido y el Espíritu Santo es la unción, ¿no? La palabra Cristo, Christos en griego, es la traducción griega de la palabra Mesiaj, el Mesías, que en hebreo significa ungido. Cristo o Mesías, Mesías, la palabra Mesías significa ungido. Cristo es esa traducción del hebreo al griego, es el ungido. Pero Cristo es el ungido, ¿no? O sea, el que ha recibido una unción. ¿Qué es lo que ha recibido que lo ha tocado como con ese aceite? ¿Mm? La unción que ha impregnado a Cristo es el Espíritu. Entonces, fíjense, ahí viene, ¿no? El Espíritu Santo es la unción. ¿Y quién es el que unge? ¿Quién es el que agarra, el que toma, podríamos decir,
ese aceite para ungir el Padre. Entonces la Trinidad entra en esta perspectiva de la unción, ¿no? Esta imagen oleosa del óleo, del aceite, hace justamente que se pueda pensar de esa manera esa continuidad. Pensamos a los tres desde una esencia común, de una misma naturaleza, pero donde cada uno tiene una función distinta. Esto va a servir para que los padres capadocios, los que les decía recién, Gregorio de Niza, Gregorio Nacianceno y el mismo Basilio Magno, sean los que puedan trabajar esto que se va a llamar las relaciones trinitarias, ¿no? En griego también se va a usar una palabra que se dice hipóstasis, las personas, cada una de las personas de la Trinidad, ¿no? Pero quedémonos con esta imagen, ¿no? Recordemos, el Padre es el que unge, Cristo es el ungido, el Espíritu Santo es la unción. ¿Qué les parece? Bonita, ¿no? En ese sentido, damos un pasito más y vamos a leer lo que San Gregorio de Niza nos decía en el Adversus Macedoniano de Espíritu Santo, ¿no? O sea, contra Macedonio, que era este que les había comentado en el bloque anterior, que dirigía este grupo llamado de los neumatómacos, ¿sí? Y fíjense qué bonito lo que nos dice San Gregorio de Niza. La noción de la unción sugiere que no hay ninguna distancia entre el Hijo y el Espíritu. En efecto, de la misma manera que entre la superficie del cuerpo y la unción del aceite, ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu. De tal modo que quien va a tener contacto con el Hijo por la fe, tiene que tener antes contacto necesariamente con el óleo. En efecto, no hay parte alguna que esté desnuda del Espíritu Santo. Por eso es por lo que la confesión del señorío del Hijo se hace en el Espíritu Santo por aquellos que la aceptan, viniendo el Espíritu desde todas partes delante de los que se acercan por la fe. Fíjense, entonces, esa imagen que había usado Ireneo de León en el siglo II es retomada allá por el año 375, 380, luego del concilio de Nicea, antes del concilio de Constantinopla, por Gregorio de Niza, para explicitar y justamente la esencia del aceite. El aceite que es materia del sacramento de la confirmación, el sacramento por el cual se recibe el Espíritu Santo, ¿no? Recibe por esta señal el don del Espíritu Santo y el obispo hace una señal de la cruz en la frente de cada uno de los confirmandos, ¿no? Ese aceite mezclado con perfume, no por cualquier razón, ¿no? O sea, se usa el aceite, que es el Santo Crisma, que también se ha usado en el bautismo, en la cabecita, en la mollerita de los bebés, y que también los ministros ordenados lo recibirán, los sacerdotes recibirán esa unción en sus manos, con las cuales quedan consagrados como presbíteros, los obispos recibirán esa unción en su cabeza con aceite, las mesas de los altares serán ungidas con aceite, porque es el Espíritu Santo el que impregna, ¿no? Y lo decía de una manera muy clara y muy expresiva Gregorio de Niza recién, ¿no? Dice, así la unción de ni la razón ni los sentidos conocen ningún intermediario, así es inmediato el contacto del Hijo con el Espíritu, ¿no? O sea, eh, entender así el misterio de la Trinidad, entender así el misterio de Dios que se manifiesta, entender así el misterio de Dios que se va poniendo en contacto con nuestra vida, entrar en contacto, ¿m? Hacer experiencia. Cuando nosotros hablamos de contacto, estamos hablando de un sentido físico, ¿m? El del tacto, contacto, o sea, entrar a tocar.
Pero fíjense que esta expresión uno puede también usarla para otros sentidos, entrar en contacto con los sonidos, entrar en contacto con el gusto, entrar en contacto con el olfato, entrar en contacto con la vista. Y así como existen los sentidos corporales o físicos, se corresponden también los sentidos espirituales, los sentidos del espíritu humano que son activados por el Espíritu de Dios. ¿Qué lugar ocupa el Espíritu Santo en mi vida de fe? Esa es la pregunta, esa es la consigna, ¿no? Decir, bueno, esto del contacto con el Espíritu, ¿lo experimento? ¿De qué manera lo experimento en mi vida? ¿De qué manera he entrado en ese contacto, en esa unción con el Espíritu de Dios? ¿De qué manera me siento ungido también de alguna manera por el Espíritu Santo, ¿no? Esa es una realidad muy bonita para seguir meditando, para seguir pensando, para seguir ahondando en nuestra vida de fe. Dando un pasito más, ya desde la expresión de la liturgia, ¿no? El oficio bizantino de las horas, ¿no? Que nos cuenta un poquito cómo la celebración, lo que se estaba cantando en la celebración, sobre todo de los ritos orientales, por eso son ritos bizantinos, dice así: es justo que el Espíritu Santo reine, santifique y anime la creación, porque es Dios consubstancial al Padre y al Hijo. A Él se le da el poder sobre la vida, porque siendo Dios, guarda la creación en el Padre por el Hijo, ¿no? O sea, eh, la dimensión neumatológica o neumática, o sea, la dimensión del espíritu, es una dimensión del cosmos, es una dimensión que lo toca y que lo atraviesa no solamente a la persona humana, sino que toda la realidad de la creación. Eso es lo que estamos diciendo, ¿no? Creo en el Espíritu Santo, Señor y dador de vida, que engendra la vida, que la sostiene, que la alienta, que la acompaña. Y una antífona de este oficio bizantino de las horas, distinto al que leíamos recién, dice: hemos visto la verdadera luz, hemos recibido al Espíritu Celestial, hemos encontrado la verdadera fe, adoramos la Trinidad indivisible, porque ella nos ha salvado. La liturgia nos hace hacer experiencias de contacto con el Espíritu de Dios, y al entrar en contacto con el Espíritu de Dios nos metemos en el misterio de la Santísima Trinidad. Hoy tenemos varios llamados, mensajes de la Mesopotamia. Qué lindo, ¿no? Sentir de aquella zona. Aquí hay un mensaje que nos dice así: buenas noches, el Espíritu Santo en mi vida de fe primero fue desconocido. Luego de una situación difícil en mi vida, supe de su presencia, y hoy, gracias a la renovación carismática católica, sé de él, y que ya no es el gran desconocido, sino que a diario pido su guía y su luz. Así también, Patricia de Resistencia Chaco, le damos gracias por su mensaje. Y esto del gran desconocido, hay un libro del cardenal Yves Congar que se llama El Espíritu Santo, el gran desconocido. Quizás sea ese Dios, esa tercera persona de la Santísima Trinidad, que tenemos que seguir ahondando, que tenemos que seguir conociendo. Y cuánto bien que ha hecho la renovación carismática católica en darnos a conocer al Espíritu Santo, haciendo la experiencia del Espíritu de Dios en la oración, en la alabanza, en el compartir con los otros. Hace un ratito en la parroquia escuchaba las alabanzas de los hermanos en el grupo de oración de la renovación carismática, y digo: qué lindo, gracias a Dios que este carisma se expresa allí, como también hay otros carismas, ¿no? El carisma de la caridad, el carisma de Cáritas, ya que vamos a tener también la colecta anual de Cáritas este fin de semana, todos los servidores y servidoras que ayudan a los más necesitados, el carisma de la enseñanza de nuestros docentes, de nuestros colegios católicos, el carisma de la música, de los que animan, ¿no? Como nos hemos deleitado
con la belleza de las canciones en esta noche, pero también en el servicio de la animación litúrgica, de la animación musical en nuestras celebraciones, en nuestras parroquias, en nuestros movimientos. Qué lindo, ¿no? También otro mensaje dice: hola, buenas noches, conocí y viví la experiencia del Espíritu Santo en la renovación carismática, como dice el credo, Señor y dador de vida, que actúa en cada uno. Y sí, es riquísima la vida del Espíritu. Compartimos otro texto para que nos ayude a seguir conociendo un poquito más de este Espíritu Santo que renovaremos en nuestro corazón, que hemos recibido en el bautismo, en la confirmación, que recibimos en cada vez que nos confesamos, que comulgamos, que los que hemos sido ungidos por el ministerio, con el orden sacerdotal, también lo tenemos y que viviremos con toda la iglesia en este Pentecostés 2025, en este año del jubileo, de esta gracia tan especial que el Señor nos regala a la iglesia en el mundo entero. Dice así San Basilio Magno en su libro sobre el Espíritu Santo. Por el Espíritu Santo se nos concede de nuevo la entrada en el paraíso, la posesión del reino de los cielos, la recuperación de la adopción de hijos. Se nos da la confianza de invocar a Dios como Padre, la participación de la gracia de Cristo, el podernos llamar hijos de la luz, el compartir la gloria eterna, ¿no? Fíjense qué bonito, ¿no? O sea, cómo el Espíritu Santo es el que nos introduce, ¿no?, al paraíso, nos regala la gracia de ser adoptados como hijos, la confianza de invocar al Padre, participar en la gracia de Cristo, llamarnos hijos de la luz, compartir la gloria eterna. Él es el que nos habilita, el que nos capacita, el que nos abre las puertas para todo eso. Eso es una belleza magnífica, ¿no? Precioso, precioso ese texto de San Basilio Magno. Qué bueno que podamos incorporar cuando rezamos al Espíritu Santo, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, ¿no? En el gloria cortito, como decían unos chicos, es el gloria cortito, pues está el gloria largo de la misa, ¿no? Decir, ¿qué estoy diciendo, no? Eso, gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, gloria al Espíritu Santo. Glorificar el Espíritu Santo que recibe la misma adoración y gloria que procede del Padre y del Hijo. Él es la unción, el que unge, el que nos toca para que podamos hacer esa experiencia divina. San Cirilo de Alejandría, otro padre de la iglesia, ya un poquito posterior a los capadocios, en el siglo IV, en su comentario sobre el Evangelio de Juan, decía lo siguiente acerca del Espíritu Santo. Todos nosotros que hemos recibido el mismo y único Espíritu, a saber, el Espíritu Santo, nos hemos fundido entre nosotros y con Dios, ya que por mucho que nosotros seamos numerosos separadamente y que Cristo haga que el Espíritu del Padre y suyo habite en cada uno de nosotros, este Espíritu único e indivisible lleva por sí mismo la unidad a aquellos que son distintos entre sí y hace que todos aparezcan como una sola cosa en Él. Y de la misma manera que el poder de la santa humanidad de Cristo hace que todos aquellos en los que ella se encuentra formen un solo cuerpo, pienso que también de la misma manera el Espíritu de Dios que habita en todos, único e indivisible, los lleva a todos a la unidad espiritual. ¿Mm? Hasta ahí ese fragmento sobre el Evangelio de Juan de San Cirilo de Alejandría, ¿no? Y acá lo que se está expresando es cómo el Espíritu que está unido, que nos une a Cristo, pero nos une en lo individual, pero nos une en lo comunitario, ¿no? Y es el que permite hacer esta experiencia de la multitud, sin perder de vista la individualidad, lo que diríamos, el todo y la parte. Es el Espíritu de Dios el que nos permite entrar en la comunión, en la experiencia de la unidad del cuerpo de Cristo, ¿no? Ya que por
mucho que nosotros seamos numerosos separadamente, somos muchos separados, pero somos uno, somos el cuerpo de Cristo, ¿no? Cuerpo de Cristo, el pueblo de Dios, y eso hace que no se pierda la individualidad, ¿m? Lo que también Basilio dice en su libro sobre el Espíritu Santo, ¿no? El Espíritu Santo es el que armoniza la diversidad para que de tal manera lo que es distinto no entre en una desarmonía que rompa, que haga una ruptura, sino que pueda permanecer, ¿m? En esa concordia, ¿no? El Espíritu Santo es el gran armonizador de la vida, ¿no? El Papa Francisco, le gustaba hablar mucho de esto, ¿no? Es decir, en una orquesta hay muchos instrumentos que suenan distintos, que tienen su sonido propio, pero hay un director de esa orquesta, ¿no? El Espíritu Santo es el director de la orquesta para que cada sonido armoniosamente encuentre su lugar y no se pierda de vista, no son todos homogeneizados, sino que todos mantienen la diversidad, pero en la unidad. Unidad en la diversidad que no anula lo que cada uno es, sino que permite la complementariedad. Cuántas cosas lindas que hacen que la iglesia, ya veremos en el próximo programa, justamente creo en la iglesia, que es una santa, católica, apostólica, ¿no? Esa iglesia que está habitada por el Espíritu. Si hay algo que nos permite hacer la experiencia del Espíritu, es la experiencia de ser iglesia, de ser cuerpo de Dios, de encontrarnos, de sentirnos hermanos. Qué lindo eso, ¿no? Hay otro oyente nos decía: hola Radio María, empecé a invocar al Espíritu para que me ayude cuando hablo, ¿no? Fernando, de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Y sí, el Espíritu Santo nos fortalece, es nuestro abogado, es el paráclito, el que viene en nuestra ayuda, en ayuda de nuestras necesidades, es el que viene a hablarnos al oído. Fíjense que decimos el paráclito. Para viene como de paralela, lo que está junto al lado. El clitos viene del kletos, que es una expresión del verbo kaleo, que es llamar, llamar junto a uno para que esté al lado, el que viene a decirme, el que viene a consolar, el que viene a defenderme. Ese es el Espíritu de Dios, esa unción que consuela, que sostiene, que acompaña, que nos despierta, que nos ayuda a entrar en comunión, que nos permite ver la riqueza de los carismas en la iglesia, de poder maravillarnos, de poder agradecer, de poder gozarnos. ¿Cómo no vamos a decir, creo, creemos en el Espíritu Santo, que es Señor y dador de vida, que procede del Padre, que con el Padre y con el Hijo reciben una misma adoración y gloria?